Hola amigos, ya estoy aquí de nuevo, esta vez ya grabando con una cámara. Espero que salga bien. Me he esperado bastante tarde porque están haciendo obras por aquí arriba y hacían ruido, pero es que la luz se va a ir, voy a ver qué tal sale. Deciros que el último vídeo que dejé fue muy cortito, fue de estos que crea el Google automáticamente con un resumen de las fotos de vídeos que subes en un momento dado, como es el caso del viaje a Madrid. Y la verdad es que, bueno, ya me pareció bien el formato, yo le añadí música, corté algún vídeo, pero la cantidad máxima, la duración no la pude modificar, pero es que tampoco da para más porque la verdad es que he estado tan centrada en estar con mis amigos sin hablar que excepto en el tren que iba sola no tuve ganas de... No estaba yo por grabar ni por las fotos, no pensaba en nada de eso, con lo cual ahí queda un pequeño resumen y en realidad se ve un poco lo que hice porque, bueno, excepto el sábado que estuve con unos familiares y también fue un día un poco más privado que no hace falta ponerlo aquí, con lo cual ya está, ya me ha parecido bien, espero que os haya gustado. Y bueno, en este vídeo de hoy me quería entrenar bien con la cámara y en este rincón que me he hecho un truquillo ahí poniendo un espejo detrás para verme, para ver el encuadre y esto, no, ya veremos cómo saldrá. Deciros que estoy muy contenta porque tengo un regalito nuevo y bueno, porque ya tenía ganas hace tiempo, el portátil que tengo está muy viejo, lo hace servir mi marido para temas de astronomía, pone la cámara al telescopio, lo pone aquí, está muy cargado de programas, muy cargado de cosas, es muy lento y bueno, como pronto es mi santo me he querido dar este caprichito. Y en cuanto acabe este vídeo lo voy a intentar editar por aquí y lo voy a hacer, ya os explicaré. Mirando vídeos y tags para ver el tema que podía tratar hoy, aunque tengo apuntados muchos temas, pero se me mezclan y no quiero mezclar cosas. Hay uno que me ha llamado la atención hoy de una chica que sigo, una chica cubana que sigo, que se llama Sandra Cires, que es un tag que se ve que ha hecho muchísima gente. Yo siempre, uno de los primeros vídeos o segundo que hice fue decir, no haré lo que hace la mayoría de la gente. Bueno, pues... supongo que todo está inventado y hacer cosas nuevas es difícil y como no me he pensado todavía en ninguna reflexión así con una guía y un temario, pues es un tag que se llama mi primera vez. Mi primera vez. Entonces son una serie de preguntas que no las tengo apuntadas porque soy así, entonces voy a ir improvisando. Y es la primera vez de muchas cuestiones de la vida. Creo recordar que una de ellas, por ejemplo, era el primer libro que he leído, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro que has leído? Bueno, yo recuerdo que lo primero que leí en mi vida, nosotros somos muchos hermanos y mis padres son muy sencillos, nos criamos en un pueblo de Castilla y no había una inquietud intelectual importante, no somos universitarios, con lo cual en mi casa no había libros. Pero lo que sí que había en las primeras lecturas que tuve eran tebeos, los típicos tebeos, y los que recuerdo así como tebeos más que eran de chicos, pero a mí me gustaban, eran los de hazañas bélicas, que eran le llamábamos tebeos, pero no eran tebeos, ¿no? Eran viñetas, unos cuadernillos de viñetas que eran apaisados, muy finitos, que eran de guerra, pero a mí solo me gustaban los que salían chicas, los que salían amores, o sea, si eran solo de guerras y de tiros, no. Después apaisados también había algunos de princesas, pero claro, como yo no tenía dinero para comprarlos y no me los compraban, tenía que usar los que tenía de mis hermanos, que eran un poco más mayores, y entonces si ellos siempre tuvieron más facilidad para tener muchas más cosas, de todo, más los chicos que las chicas, fue así la cosa en mi vida y en mi casa. Con lo cual me inicié con estos. Pero el primer libro que recuerdo, que tengo un buenísimo recuerdo, es El Zoo de Pitus. Y este lo leímos en la clase
en bachiller. Yo hice bachiller, entonces soy de muy viejecita, se nota, porque no hice ni EGB, ahora hay eso de yo fui a EGB, no, yo fui antes de EGB, que era el bachiller elemental, que empezabas desde los 10 a los 15 años, luego había el bachiller superior, que era como el BUP de después, etcétera, pero bueno, bachiller. Y sería por segundo de bachiller, que yo debía tener 11 años, que en la clase de lenguaje, se llamaba entonces, perdonad si se me escapa alguna cosilla catalán, porque aunque soy castellana, llevo muchos años aquí y hablo normalmente catalán y a veces se me cuela alguna palabra. Eso de Pitus, por cierto, lo hay en catalán, por si en muchas lenguas, supongo, no sé exactamente de quién es, no lo he mirado. Pero recuerdo que lo leímos entre todas en clase y ahí empezó mi afición por la lectura y la verdad es que me encantó, es un libro precioso de solidaridad y de generosidad, y si tenéis hijos o nietos, intentar haceros con él porque vale la pena. Es uno de los libros que se tendrían que leer sí o sí cuando eres pequeño, jovencito, porque bueno, hasta una edad de entrada se puede leer. Y aquí, empezando mi afición, en cuanto pude, ya empecé a pedir para regalos un poco más mayor o que me dejaran o sacar no recuerdo cómo los obtenía, o lo pediría, no sé, no recuerdo cómo, los libros de Enid Blyton, que eran, es la que lo conoceréis más porque escribió Los Cinco, ¿no? Una serie de libros que se llamaban Los Cinco, que eran aventuras de 5 niños, pero yo no leí esta serie, leí Torres de Malory, o sea, era primer curso en Torres de Malory, segundo curso en Torres de Malory, y se trataba de un internado inglés donde les pasaban cosas a unas niñas de allí, ¿no? Nada que ver con mi realidad, pero quizá por eso me gustaba, porque huías un poco y veías otro mundo infantil, ¿no? Totalmente diferente, pero atractivo. También otro ítem que preguntan en esto de mi primera vez es ¿cuál fue tu primera mascota? De cada ítem voy a hacer una pequeña reflexión, porque igual que he hecho ahora esta respecto a los libros, a mí me daba muchísimo miedo los perros, con lo cual yo nunca he tenido una mascota. En realidad la última que he tenido ha sido de mi hija, lo que pasa es que al final la teníamos nosotros. Y no teníamos mascotas porque, bueno, en casa no querían animales, éramos muchos hermanos, y sí que entró algún perrillo que mi padre recogía alguna vez, pero tal como entraba salía, pero es que además a mí me daban pánico los animales, pánico. ¿Y cómo le dan pánico a los animales a una niña que se ha criado en un pueblo? En un pueblo que había perros en la calle, que había burros, caballos, cerdos, de todo. Pues no sé, igual si me hicieran una hipnosis llegaría a saber qué, ¿no? Mi madre me cuenta que de pequeñita, con 3 años, una cerda, y decíamos una marrana en mi pueblo, una cerda, me siguió porque intenté tocar a un cerdito recién nacido y me persiguió. Y bueno, yo no recuerdo eso, pero mi madre me lo contaba, yo no sé si vendría de eso, o porque me encerraron una vez con un perro, unas amigas, en una portería y empezó a ladrar y me dio un pánico horror. No sé, pero los recuerdos que tengo es que siempre me han dado miedo los animales. Sobre todo desde que vine a Barcelona, en el pueblo no tanto, pero aquí no sé por qué me han dado miedo. Bien, la cuestión es que nunca tuvimos animales. Y cuando me casé, me daba miedo. A mi exmarido, mi primer matrimonio, le gustaban mucho los perros, tenían animales en su casa, sus padres, y yo sí que recuerdo que allí empezaba... A ver, los animales, un día hablaré de los miedos y cómo se vencen, bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, y no hay nada como afrontarlos, ¿no? Entonces yo nunca lo afronté y hasta mayor, hasta que me vi obligada a afrontarlos. Entonces mi hija siempre quiso un perro, yo, bueno, por distintos motivos vivimos en un piso y nunca hemos sido partidarios de tener un perro encerrado aquí, pues estábamos todo el día fuera trabajando y no era cuestión de tener aquí un animal encerrado. Y cuando ya al final cedimos y le compramos un gato, allí le cogí tal cariño y tan apego a los 2 gatitos que hemos tenido, que se me quitaron todos los miedos a los gatos concretamente, porque me daban, siempre yo iba a casa de las amiguitas de mi hija que tenían gato y yo estaba mirando a ver por dónde saltaban, porque los consideraba traicioneros y los consideraba, y la verdad es que lo he hecho muchísimo. El último que se me murió, Sam, un gatito negro, que lo he hecho muchísimo de menos hace tiempo ya,
y bueno, era un amor, era un cariño. Yo he estado a veces sola por circunstancias y la verdad es que me ha hecho muchísima compañía. Y cuando he estado triste lo notaba y venía a mí y bueno, mi primera mascota para mí fue el primer gato de mi hija, que no fue San, este fue el último, sino Neil, que fue otro gatito que tuvo, que también murió. Y la verdad es que lo paso fatal y es por eso que quizá no quiero ninguno más, porque lo he pasado muy mal, aunque a veces estoy tentada a coger alguno. Pero bueno, mi marido también lo pasó muy mal y además como nos desplazamos mucho, estamos tiempo en Menorca, tiempo aquí, para los gatos es un estrés cambiarlos tanto de sitio y de momento no sé si algún día volveré a tener, yo creo que sí, pero de momento no. He hablado de mi primer marido, pues bueno, ¿quién fue tu primer novio? Pues mi primer novio fue un chico bueno, en realidad fue un chico con el que salí una semana, pero fue mi primer amor y también fue mi primer desamor, porque cuando corté con él, cuando me dijo que se acabara todo, lo pasé muy mal. Y el que me dio consuelo y el que que me apoyó y tal, fue el que fue después mi novio durante muchos años y después marido. Y ojo con los amores que consuelan, o sea, con los amigos que consuelan. No digo que buscara nada, ni muchísimo menos. Pero muchas veces confundimos estar enamorados de alguien con un agradecimiento a alguien. No creo que fue este caso, porque duré 10 años con él y eso hubiera durado entre novios y matrimonio. Pero sí que me he oído muchas veces de la gente decir, cuando me has preguntado, ¿cómo estás con esa persona y tal? No, es que me apoya mucho, es que está mucho por mí, es que le debo mucho, es que me aguanta mucho. No, es que para eso está un amigo, no está un... Y entonces tienes que saber discernir, creo, ¿no? Porque al final la cosa se acaba, al final la cosa peta y no... Es una cosa que no... Entonces ese fue mi primer marido. Y ahora vamos a cambiar así de una cosa sentimental, una cosa más práctica para no ponernos melodramáticos. Mi primer coche. He oído por ahí que había esta pregunta. Yo voy recordando sobre la marcha, me lo tenía que haber escrito, pero como no ha sido así, he ido improvisando, pues vamos a ello. Mi primer coche, yo nunca tuve coche, mis hermanos tuvieron coche, como decía antes, había una cultura bastante machista en mi casa. Y todos tuvieron coche, bicis, moto, carnet de conducir. Yo me saqué el carnet de conducir poco antes de separarme, tenía 27 años, y con lo cual siempre el coche han sido de los demás, de mis parejas, de mi matrimonio. El primer coche que recuerdo que hemos comprado entre mi segundo marido y actual, ha sido un Fiat Tipo, el primer coche que fue de los dos y que yo conduje. Fue un Fiat Tipo. Y el siguiente es el que tengo ahora, o sea que en 30 años hemos tenido 2 coches prácticamente, que no es nada, ¿no? En comparación con lo que cambia la gente de coche. Mi primer que, no voy a decir la primera vez que hice el amor, o sí, ¿lo queréis saber? Pues fue con mi primer novio, mi primer marido, y tenía 18 años. Hoy en día la gente joven dirá, ¡oh, qué tarde! Bueno, es lo que sea, es como fue así. Mi primera profesora, claro, sería la de parvulitos en el pueblo, que yo no me acuerdo ni cómo se llamaba ni nada. La que recuerdo como con nombre se llamaba la señora Pepita y fue una señora en el primer colegio que fui a Barcelona. Y la recuerdo porque se jubiló yendo yo a ese colegio y le hicimos un homenaje. A mí me tocó entregarle las flores, aprenderme un discurso. Yo tendría 8 o 9 años, pero la que recuerdo con más cariño, y de hecho la he recuperado gracias a internet, ha sido una profesora que tuve en bachiller que se llamaba Teresa. Un saludo, Teresa, si me ves, que además es fotoblogger de Menorca, o sea que nos hemos seguido viendo por diferentes circunstancias. Entonces nos llevábamos, pues yo tenía 12 o 13, ella tenía 22 o 23, había acabado la carrera y me daba clases de lengua y literatura, y la verdad es que me encantaba cómo explicaba, yo la admiraba muchísimo. Son esas personas que te dejan huella y que siempre piensas qué habrá sido de ella. Y un día buscando
información en Menorca de cosas, resulta que estaba allí. Yo tenía una casa allí, pero ella además estaba allí, con lo cual nos pusimos en contacto y fue muy agradable volverla a reencontrar otra vez. Hay ruido de fondo de las obras, espero que no se oiga mucho, intentaré hablar un poquito más fuerte, me cachi la más salada, pero es que esto va a durar mucho, lo de las obras. Como el único día que estoy sola es hoy a la semana y tengo posibilidades, ya he encontrado esto, voy a seguir con el vídeo. Otra cosa que he leído que podía ser mi primera cámara de fotos. Pues mi primera cámara de fotos también fue compartida con mi ex. A él le gustaba mucho la fotografía y tuvimos una Canon también, una Canon Reflex analógica entonces, porque no había. Y bueno, como era de los dos, las usábamos los dos, en los viajes, etcétera. Él además revelaba fotos en casa. Lo que pasa es que cuando nos separamos las llevo todas, con lo cual yo no he tenido cámara hasta bastante después, porque es aquello de siempre compartir con la persona. Cosas mías, la verdad es que he tenido muy pocas, mías realmente. Y ahora yo creo que hace poquitos años, porque luego las primeras eran de mi marido, después eran cosas de mi hija como los animales, y ahora yo creo que desde hace poco empiezo a tener cosas mías con este ordenador, que estoy muy contenta de tenerlo, que me lo he comprado yo con mi dinero, como esta cámara que tengo, en la que estoy grabando, que es la Canon G16. Tuve una Canon G9 antes, que me fue muy bien, lo que pasa es que se ahogó la pobrecita. Se ahogó porque se metía dentro de una carcasa de agua para hacer fotos debajo del agua, pero alguien que la usó, que no era yo, se le olvidó de poner la goma que hace que haga vacío, y de repente empezó a entrar agua y se ahogó. Y bueno, he estado mucho tiempo sin cámara, con pequeñas cosillas sucedáneas con el móvil, y ahora ya por fin me he comprado esta otra, aunque tengo una reflex, como dije en uno de nuestros vídeos, pero la uso muy poco, la verdad, porque ir con el mamotreto ese de los objetivos, etcétera, la verdad es que me molesta mucho. Esta va estupendamente. Otra, mi primera, ¿qué diría yo? Como mi primer cosas de posesión, ya digo que he tenido muy pocas, es muy difícil que pueda seguir diciendo cosas mías. Así que de momento voy a dejar... Me habéis conocido un poquito más y... Es que había muchas cosas más, pero ahora no se me ocurren, me lo tenía que haber apuntado. Bueno, pues nada, no se me ocurre. Voy a dejar el vídeo aquí, otro día quizá haga otro con otros ítems. Hay de estos de 50 cosas o 20 cosas o 100 cosas sobre ti. No voy a hablar mucho más sobre mí. Quizá habrá otro día de música, de la música que me gusta, pero ya no es el tema que quería tocar hoy. Así que muchas gracias por estar ahí. Voy a ver cómo ha quedado esto. Espero que volváis. Si os ha gustado, darle a la manita hacia el dedito hacia arriba y suscribiros, y yo intentaré seguir al menos una vez a la semana, seguiré grabando vídeos. Hasta muy pronto, espero.